Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, meditando sobre el octavo mandamiento. Sobre el octavo mandamiento, el peligro es grande. Nuestro Señor, mediante este octavo mandamiento, nos dice de no murmurar, no calumniar, no mentir, no engañar a la gente. Y por gracia muchos imitamos al demonio mentiroso y padre de la mentira. Entonces vamos un poco a profundizar ese tema de la mentira, de la calumnia, de la murmuración. ¿Por qué? Porque esto hace imposible la vida social, hace mucho daño a la gente. El otro día hemos contado esta historia muy interesante del rey de Prusia, de Alemania, que preguntaba a los prisioneros y todos decían soy inocente, 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 y solamente uno solo confesó su crimen, y el rey dijo no es justo que un criminal viva aquí entre tantos inocentes, y lo mandó soltar. Por desgracia, muchas veces no solamente mentimos, sino también aconsejamos la mentira. Hasta los niños aconsejan en la mentira en lugar de educarlos en la sinceridad. Ahora, ¿qué pasa con la mentira? Toda mentira, ¿qué pecado es? Hay pecado mortal y pecado venial. Cuando es grave, que hace daño al prójimo, es pecado mortal. Cuando es más ligero es pecado venial, pero usted sabe, un pecado venial es como tener la cara lleno de gusanos, como el santo varón Job en su moladar, lleno de gusanos, lleno de podredumbre. Y el pecado venial sí ofende a Dios y prepara un terrible purgatorio y prepara el pecado mortal. Entonces, cuidado. Entonces nos preguntamos, ¿qué pecado será la mentira? ¿Mortal o venial? Acabo de explicar un poco. Si con una mentira uno perjudica gravemente al prójimo, como si llegara a desbaratar un hogar, a culpar a un inocente o lo echaran a la cárcel, la mentira sería grave y sería pecado mortal. Una persona, por ejemplo, que hace chismes, destruye una familia, es pecado mortal. San Juan Clímaco ha llegado a decir que no es tan malo el ladrón como el mentiroso, porque el ladrón puede restituir lo que ha robado, pero el mentiroso muchas veces no puede remediar el mal que ha ocasionado con la mentira. Entonces, ser mentiroso es más grave que ser ladrón. En muchos casos la mentira no perjudica al prójimo ni tiene consecuencias graves. Sin embargo, perjudica al que lo miente. Son esas mentiras que dice uno para quedar bien, para no meterse en problemas, para evitar dificultades, para evitar un castigo. Esas mentiras que cuando uno se confiesa, dice, he dicho mentiras para fines de bien, mentiras piadosas. Y bien, eso no existe, ofende a Dios y contenta el diablo. En esos casos, como la mentira no perjudica a nadie, ni tiene consecuencias graves, no pasa de ser pecado venial, pero el pecado venial sí ofende a Dios y sí nos prepara un espantoso purgatorio, como dije, Job lleno de gusanos en el estiércol. De todo modo, hay pecado. Aunque no se separe de Dios, sí hay pecado. Porque no deja de ser mentira y toda mentira va en contra del mandamiento de Dios, no mentirás. Es curioso cómo nosotros hemos perdido el concepto de lo que es pecado. Tratándose de pecados veniales sabemos decir que no son graves, pero no debemos pensar que sean poca cosa. ¿Quién dirá que el pecado venial es poca cosa? Dice San Basilio, si sabemos que el pecado es ofensa de Dios, y Dios aborrece la mentira. El Evangelio nos dice que cuando Jesucristo empezó a predicar y escogió a sus primeros seguidores, los llamó de entre toda clase de pecadores, también de pescadores. De entre los usureros que escogió a Zaqueo y lo convirtió y se hizo discípulo. De entre los ladrones escogió el buen ladrón y lo convirtió en santo.
De entre las mujeres pecadoras escogió a la Magdalena y también la convirtió en santa. De entre los perseguidores de la iglesia escogió a Saulo y lo convirtió en apóstol, San Pablo. Pero de entre los mentirosos no escogió nadie. Bastaría esto para decir cómo Dios aborrece la mentira. Por eso decían los santos que si con una mentira se pudiera sacar del purgatorio a todas las almas que están ahí detenidas, no se debería decir esa mentira. Menor mal es que tantas almas sigan penando ahí, que no se ofenda a Dios, aunque sea solo con un pecado mortal. Entonces, si con un pecado venial, con una mentiría, usted sacar a todas las almas del purgatorio, bien, no puedes hacerlo porque ofendes a Dios. Un cristiano debe aborrecer la mentira. A nosotros no se nos ha inculcado bastante el aborrecimiento por toda clase de mentiras. Y así es como a cada paso mentimos, para evitar un castigo, para obtener un problema, para que no se descubra una falta, para no quedar mal. Y luego tratamos de justificarnos como cuando una madre de familia se confiesa y dice, he dicho una mentira para que mi marido no fuera a regañar a mis hijos, por ejemplo. He dicho mentiras, pero para evitar dificultades dentro de la familia. Y bien, no, mancha la familia, hace problemas en la familia, da poder al demonio sobre la familia, debilita la caridad, la veracidad, la sinceridad en la familia, maleduca a los hijos. Y con esto pensamos haber justificado todo, cuando en realidad no hemos justificado nada. Ninguna cosa al mundo puede justificar una mentira. Toda mentira va en contra del mandamiento de Dios. No mentirás. Y toda mentira es pecado. Y no se debe decir por ninguna cosa del mundo. Santo Agustín decía, así como no estaría permitido robar para dar una limosna a un pobre, de un modo parecido no está permitido mentir para hacerle un favor al prójimo y ofender a Dios. La mentira, queridos hermanos, causa un clima de desconfianza mutua. Todos nos quejamos del ambiente de desconfianza mutua que reina entre nosotros. Ya nadie puede tener confianza a nadie, pero todos somos un tanto responsables de esto, porque a cada paso mentimos. Si todos habláramos con la verdad, siempre con la verdad, únicamente con la verdad, poco a poco se crearía otro ambiente. Se desterrarían la desconfianza, las sospechas, el engaño, todos estaríamos mejor. Y para eso hace falta eliminar todas las películas que vehiculan una cultura nefasta, anticristiana, de muerte, de pecado y de mentira y de vicios y engaños. Cuando uno habla con la verdad, todos le tienen confianza. Al mentiroso nadie tiene confianza y no le creen ni cuando dice la verdad. Debemos también educar a los hijos a la sinceridad. Para terminar, quisiera recomendar a los padres de familia que se preocupan de educar a sus hijos en la sinceridad. Que los hijos aborrezcan toda clase de mentiras, que estén dispuestos siempre a decir la verdad, cueste lo que cueste. A veces los hijos se verán tentados de echarles una mentira a sus padres para evitar un regaño, para no recibir un castigo. Sepan, en cambio, que sus padres estarán dispuestos a perdonarles ciertas faltas si en lugar de encubrirlas con mentiras, las confiesen con sinceridad. Se cuenta en la vida de San Juan Bosco un día, jugando, hizo caer la botella de aceite, se rompió. Limpió como pudo, pensó qué hacer, acusar a su hermano no era injusto, acusar al gato también, ¿qué hizo? Todo limpió. Después dijo, voy a decir la verdad a mi madre. Fue a buscar en la huerta un bastón y cuando se dio cuenta que su madre regresaba del mercado, fue corriendo con cara de condenado. Madre, aquí tienes el bastón, puedes castigarme. Pero dijo, ¿qué hizo? ¿Qué voy a castigarte si no sé qué hizo? Confesó su falta. Y la madre le dio un besito en la cara, en la frente, y dice, hijo, porque supiste decir la verdad, te perdono. Así, cuando uno enseña a sus hijos que hay perdón y hay confianza, el niño tiene ánimo a decir la verdad y todo anda bien.
Se cuenta también de Washington, famoso presidente de Estados Unidos, cuando era niño estaba jugando con una hacha en el jardín de la casa. Jugando cortó un cerezo que su padre había plantado. Cuando su padre llegó a la casa y vio que habían cortado el cerezo, se enojó muchísimo y andaba averiguando para saber quién había hecho ese daño. Le preguntó también al niño, y el niño, con un valor superior a su edad, dijo: papá, no quiero echarte una mentira, yo lo corté, y me puede mucho. Voy a castigar, tendré que aceptar el castigo. Su padre, ante la sinceridad del niño, dijo: para mí vale más este acto de sinceridad que 1000 cerezos, y le perdonó. Entonces, animar a sus hijos a decir la verdad es muy, muy importante. La verdad os hará libre, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos matrimonios están destruidos? ¿Cuántos esposos, esposas sufren precisamente porque ya no hay confianza? No hay confianza. Tenemos que desterrar de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestras costumbres, la mentira. Por eso que los hermanos también desterrar de su casa todas estas malditas películas que enseñan vicios, mentiras, robos, engaños, etcétera, trampas, etcétera. Eso no es cristiano. Yo aconsejo mucho lo que hacían siempre los católicos durante siglos y siglos: leer vida de santos, biografías de santos, en lugar de mirar películas de desconocidos. En la Biblia dice no hacer entrar cualquier desconocido en tu casa. Que Dios los bendiga y nuestro Señor, que es camino, vida y verdad, nos ayude a ser verdaderos.